¿Qué es una palanca? Una palanca es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo fijo conocido como fulcro. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería una palanca. Siguiente, por favor. Estas son las partes esenciales de lo que es una palanca. Una palanca se encuentra relacionada con dos fuerzas y dos brazos. En la imagen en el punto A podemos encontrar la fuerza de potencia, y esta es la fuerza que se aplica a una parte de la palanca para vencer la resistencia. Y la distancia que hay entre esta y el fulcro se conoce como brazo de potencia, la cual la podemos ver en el punto D de la imagen. Después tenemos a la fuerza de resistencia, y esta es la fuerza ejercida sobre la palanca por el cuerpo que tratamos de mover. Y la distancia con respecto a esta y al fulcro se conoce como brazo de resistencia, y la podemos ver en el punto E. Después tenemos al fulcro o punto de apoyo, que lo vemos en la imagen como el punto C. Y la siguiente. Dentro del estudio de las palancas encontramos la ley de la palanca, la cual nos dice que si se cumple que el producto de las fuerzas de potencia por la longitud del brazo de potencia sea equivalente a la fuerza de resistencia por el brazo de resistencia, esta palanca se va a encontrar en equilibrio. Y es así como llegamos a los tipos de palanca. Siguiente. En los tipos de palanca tenemos tres tipos, los cuales son la palanca de primer género, que se caracteriza porque el fulcro se encuentra entre la fuerza de potencia y la fuerza de resistencia. También se conoce como palanca de equilibrio. Después tenemos a la palanca de segundo género. Esta se caracteriza por tener a la fuerza de resistencia entre el fulcro y la fuerza de potencia. Y por último tenemos la palanca de tercer género, la cual se caracteriza por tener a la fuerza de potencia entre el fulcro y la fuerza de resistencia. Siguiente. En nuestro tema se basa en las palancas, pero específicamente en el estudio del cuerpo humano. Aquí podemos ver una imagen con los tres tipos de palancas y cada una de sus ejemplos. En la imagen de arriba podemos ver la palanca de primer grado en la articulación occipitoclatoidea, en la cual la fuerza de potencia se encuentra en los músculos extensores del cuello, principalmente en el trapecio y en el esternocleidomastoideo. En la fuerza de resistencia tenemos el peso de la cabeza y en el fulcro tenemos la primera vértebra cervical que llamamos atlas. Como palanca de segundo género ponemos el ejemplo de la articulación tibiotarsiana, en la cual la fuerza de potencia se encuentra en los músculos extensores del tobillo, específicamente en los gemelos y en el sóleo. Después, como fuerza de resistencia tenemos el peso del cuerpo y como fulcro tenemos a la punta de los pies. Y por último, como palanca de tercer género, tenemos la articulación del codo, en la cual la fuerza de potencia se encuentra en los músculos flexores del codo, principalmente en los bíceps braquial. Como fuerza de resistencia tenemos el peso de la mano unida al peso del antebrazo y como fulcro tenemos al codo. Siguiente, por favor. Y para estudiar las palancas de segundo y tercer género hicimos un montaje experimental con un resorte, usando este como la fuerza de potencia. Y para caracterizar al resorte utilizamos la ley de Hooke, la cual nos dice que F es igual a menos K por delta X, donde F es la fuerza de potencia, las unidades son newtons, K es la constante elástica, delta X es la distancia de elongación del resorte que se mide en metros. Y Hooke nos dice que el alargamiento de un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique al resorte, siempre y cuando éste no se deforme permanentemente. Siguiente. Como objetivo general, estudiamos y analizamos la forma en la que funcionan los diferentes tipos de palancas en el cuerpo humano por medio de un experimento casero. Siguiente, por favor. Tenemos objetivos particulares, los cuales son entender los principios físicos de los diferentes tipos de palancas, diferenciar las variables dependientes e independientes involucradas en una palanca, inferir la ecuación involucrada de las palancas de forma semicuantitativa, identificar las distintas palancas aplicadas en el cuerpo humano y estudiar las palancas de segundo y tercer género con un resorte como fuerza de potencia por medio de la ley de Hooke. Siguiente, por favor. Los materiales que utilizamos fueron un cartón de 4 por 16, un cartón de 6 por 16 como base y un cartón de 4 por 5 apoyado, una aguja para sostenerlo, monedas y nuestras canastillas y posteriormente utilizamos un resorte para las palancas de segundo y tercer género. Siguiente, por favor. El procedimiento de la palanca de primer género. Siguiente, por favor. Como vemos en la palanca de primer género, ponemos el fulcro en el medio y para la prueba 1 utilizamos los mismos brazos de la palanca y variamos los pesos que pusimos en cada canastilla. En la prueba 2 hicimos lo mismo, pero ahora
fue el mismo peso y la variación de brazos de la palanca. Siguiente, por favor. Para el procedimiento de las palancas de segundo y tercer género, colocamos nuestro resorte como la fuerza de potencia y vemos que cambia la posición en cada una. Siguiente, por favor. Antes de poner el resorte en las palancas, debimos haber calibrado primero el resorte. Y esto lo hicimos variando el peso y midiendo la distancia de elongación. Siguiente, por favor. En el caso de la palanca de segundo género, hicimos una prueba en la que se deja fijos los brazos de resistencia y de potencia y vamos variando la fuerza de resistencia. Siguiente. En el caso de la palanca de tercer género, hicimos otra prueba en la que variamos la fuerza de resistencia y dejamos fijo el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Resultados. Aquí hicimos un análisis de las pruebas que hicimos de los casos medidos de la palanca de primer género. En la primer gráfica que observamos, vimos con el programa Origin que si aumentamos el brazo de resistencia, la fuerza de potencia será menor. Y en la otra prueba, es decir, la otra gráfica, hicimos una comparación del brazo de potencia y brazo de resistencia con fuerzas fijas y observamos que si aumentamos el brazo de potencia, se tiene que disminuir el brazo de resistencia para que se cumpla el equilibrio. Siguiente, por favor. En el caso de la calibración del resorte, usamos la ley de Hooke e hicimos un ajuste lineal con Origin y encontramos que K, la constante de la fórmula, es la pendiente. Entonces, aquí graficamos cambio de X y la fuerza y nos salió con una pendiente de 19.37 newton sobre metro. Siguiente, por favor. Aquí se puede observar la gráfica realizada para la palanca de segundo género, donde relacionamos las fuerzas en newtons y la diferencia de elongación del resorte antes y después de colocarle un peso, dejando los brazos de potencia y resistencia como valores fijos y las fuerzas de potencia y resistencia como los valores cambiantes. En la siguiente gráfica, que fue la de palanca de tercer género, igualmente dejamos los brazos de potencia y resistencia como valores fijos, mientras que los valores que cambiaron fueron las fuerzas. En cambio, en esta gráfica relacionamos ambas fuerzas, como se pueden ver. En los análisis de resultados, al analizar las gráficas pudimos observar que entre más cerca nos encontremos del fulcro, se debe de aplicar más fuerza para vencer una resistencia. En cambio, si nos encontramos más lejano a este, se deberá aplicar menos fuerza. Identificamos que para encontrar la constante asociada al resorte, la cual fue la K, se debe de relacionar la elongación del mismo antes y después de aplicarle un peso, graficando ambos datos, como se dijo anteriormente. Entre nuestros resortes encontramos dos, los cuales que se muestran aquí, el de arriba con una constante de 19.37 y el de abajo de una constante de 19.19 y el porcentaje de diferencia entre ambos fue de 0.93%. En conclusión, con la realización de este experimento casero pudimos entender de mejor manera en el que el cuerpo humano se mueve por medio de las palancas. Encontramos que a mayor brazo de potencia se requiere menor fuerza para superar una resistencia. Identificamos los tipos de palancas dependiendo de la posición de los fulcros y fuerzas y nos dimos cuenta que al usar la ley de Hooke logramos calcular la constante del resorte, la cual usamos para calcular las fuerzas en los experimentos con resortes, es decir, las palancas de segundo y tercer género. En el trabajo a futuro pensamos que sería buena idea utilizar diferentes tipos materiales como peso y utilizar diferentes tipos de resortes para realizar las palancas de segundo y tercer género. Estas son nuestras referencias y gracias por su atención.